Muy buenas noches, Dios les bendiga grande y abundantemente a todos los hermanos que están conectados. Dios les bendiga, bienvenidos a esta noche, noche de estudio bíblico, noche donde vamos a aprender y, y a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a estar mirando un libro eh, interesante. Yo sé que es un libro que a muchos les llama la atención, a otros no tanto, pero es un libro maravilloso de la Biblia. Así que allí donde usted está, allí donde usted se encuentra, si va de regreso a casa, ya regresando de las labores cotidianas, quizás otros ya están allí tomando el lunch, reposando. Los que están viendo la novela, por favor apague la novela, desconéctese. Vamos a estudiar. Le voy a pedir el favor que tenga un lápiz, una hojita, un cuaderno, algo para que escriba, para que lleve sus apuntes. Y si no, pues gracias a Dios por la tecnología podemos nuevamente poder verlo. Saludamos a Juan Sánchez, saludamos al pastor, a la familia pastoral, a todos los hermanos. Dios les bendiga grande y abundantemente. También saludamos al hermano Walter, que está comiendo ceviche de conchas allí en Chiclayo. Joanita, César, que los extrañamos, que en estos días o muy pronto ya estén de regreso y traigan ceviche. Un abrazo, bendiciones a todos allí. Así que vamos a comenzar orando. Amado Padre, te damos las gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Padre, estamos aquí para aprender de tu palabra, que tú seas enseñándonos, que seamos instruidos por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo. Amén y amén. Como les dije anteriormente, se terminó el libro de Génesis. Los que estuvieron pendientes, sé que fue muy edificante. Los que no, pueden volver a ver los videos. Así que aquí en Facebook los pueden ver, regresan, los ven nuevamente, los comparten con un ser querido, los comparten con otra persona. Y ahora vamos a comenzar con el libro de Mateo. Para algunas personas es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué se le llama el Nuevo Testamento? Porque en la deportación de Joacino, el último rey de Jerusalén, en el año 586 por los babilonios, ellos fueron llevados. En el tiempo de la deportación o cuando ellos regresaron nuevamente, se empezaron a escribir o a traducir varios libros. Existió muchas traducciones. Hermana Socorro, bendiciones. Existieron varias traducciones, entre ellas la Sacra Vulgata o la Vulgata, o la versión de la Septuaginta o la versión de los 70 que se conocen. Entonces, después de que empieza Jesús, de que nace Jesús bajo el imperio de Augusto, se empezó a escribir otra nueva historia. Y esa historia es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Entonces, para la mayoría de las personas y para todos, si uno llega y mira la mayoría de las Biblias, el Nuevo Testamento empieza con Mateo. Hay otro grupo de personas que dicen que el Nuevo Testamento, o lo que se conoce como el Nuevo Testamento, empieza cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista práctico, como ya está en lo que se encuentra prácticamente, en lo que más todos concuerdan. Entonces se puede decir que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, a diferencia de todas las otras personas, Mateo era un cobrador de impuestos. Era una persona que se encargaba de cobrar los impuestos. En aquel entonces los cobradores de impuestos, como en la actualidad, no son muy queridos, no son muy amados y mucho menos respetados por el pueblo, porque todos sabemos que siempre allí hay un problema con todo lo que tiene que ver el tema de los impuestos. Sucedía en aquel entonces y también en la actualidad, que en el caso del Imperio Romano, que era el que cuando empezó a conquistar fue uno de los primeros imperios que empezó a cobrar el tema de los impuestos. De eso vivían el emperador y todo el Senado romano, y con eso mantenían el ejército y mantenían todo
el sistema de avance que ellos tenían. Bueno, mantenían todo un ejército. Entonces todo eso lo hacían o lo mantenían a través de las naciones o los pueblos que ellos conquistaban, les imponían un tributo o un impuesto por ganancia, a la tierra, por las vacas, bueno, lo que produjera la tierra, lo que produjesen los animales. En realidad, en aquel entonces, el pueblo estaba más enfocado en la parte agrícola y en la parte de la ganadería, estaban enfocados en todo lo que tiene que ver la parte agrícola, no había industrias, no había todo así como en la actualidad. Entonces el pueblo, al estar enfocado en esto, entonces lo que producía la tierra tenían que pagar un impuesto. Por ejemplo, una persona tenía un cultivo y sacaba, por ejemplo, en aquel entonces, pero si lo pasamos a las medidas de, hoy, de la actualidad, 1 tonelada de trigo. Entonces decían que para el Imperio Romano hay que darle X cantidad de trigo. Entonces el Imperio Romano, para no tener mucha gente, entonces contrataba o subcontrataba, porque en realidad los que encargaban de cobrar los impuestos eran los senadores. Entonces estos senadores, los senadores de Roma, eran los que llegaban y nombraban nombraban quién era el que iba a cobrar los impuestos. Entonces los emperadores romanos nombraban a una persona dentro del mismo senado. Entonces, por ejemplo, llegaban y decían, pasándolo a nuestro tiempo actual, en el caso, por ejemplo, de aquel entonces, Judea produce al año, digamos, $100,000, una comparación. Entonces una persona de esta llegaba y decía, yo vendo la deuda, yo vendo los impuestos. Entonces, por ejemplo, y era así, al mejor postor, porque el Imperio Romano no necesitaba esperar un año para recibir los impuestos. Entonces habían personas que compraban esos impuestos. Entonces, por ejemplo, llegaban y decían, bueno, yo le doy 80,000, el otro 70,000, y el que más daba, siempre el mejor postor se quedaba, o el que más estaba cercano del senador. El senador ya le decía por dentro cómo era todo el proceso, y obviamente él se quedaba. Entonces, una comparación, una persona llegaba y decía, bueno, yo doy $80,000 por la deuda y yo me quedo con los impuestos de tal región, de tal lugar. Esos me pertenecen. Si nosotros lo pasamos en la actualidad, yo me quedo con los impuestos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de alguno de estos países centroamericanos, bueno, de algún país. Yo me voy a quedar con los impuestos, con lo que producen de los impuestos, entonces yo me voy a quedar con eso. Esta persona llegaba y viajaba a ese territorio y subcontrataba a cobradores de impuestos, entre los cuales, obviamente, ese era el trabajo de Mateo. Entonces, ¿por qué subcontrataban a personas nativas o personas de ahí? Por dos razones principalmente. La primera, por el tema del idioma, ya que los romanos obviamente hablaban el latín, entonces era un tema más complicado. Y lo segundo, porque existía una familiaridad, conocían el sector, estaban más familiarizados con la región, con el entorno, con las personas. Entonces ellos sabían a quién ir a cobrarle los impuestos y a quién pues no cobrárselo, porque ya conocían la persona. Entonces si una persona llegaba y decía, no, lo que pasa es que yo vengo a pagar impuestos por 10 kilos de trigo, pero se sabe que él tenía obviamente mucha más producción, entonces ahí venían a arreglar. Y este también tenía una tasa. Entonces le decían, mira, usted da $1,000 de impuestos mensualmente. Usted tiene que dar $1,000. De ahí para allá, lo que coja es suyo, más el salario que iba a tener. Entonces, ese era el trabajo al cual se dedicaba Mateo. Entonces, era un trabajo, en realidad, que nadie quería al pobre Mateo. Todos odiaban a los cobradores de impuestos, porque los cobradores de impuestos a veces se les iba la mano, no a veces, por lo general siempre abusaban de los demás, siempre ellos como tenían necesidad de sacarlos, tenían necesidad obviamente de que produjese dinero para ellos, para que les quede para ellos, porque ellos simplemente cumplían con el tributo al Imperio Romano, le daban lo que le pertenecía al Imperio Romano y ya lo siguiente era de ellos. Entonces esa era la labor de Mateo. Entonces así empieza
el libro o el primer libro del Nuevo Testamento empieza escrito por un cobrador de impuestos. En otras palabras, por alguien que estaba al frente del dinero, que estaba al frente de las finanzas, era alguien encargado de la parte financiera. Y es algo curioso, porque en el Nuevo Testamento nosotros llegamos y miramos que cada persona tenía una labor bien definida. Saludamos a la hermana Rosa. Qué bendición volver a verla, hermanita. Un abrazo, bendiciones. Aquí la seguimos esperando con el desayuno. Entonces, cuando uno llega y se pone a ver la vida de ellos, hablando de aquí, de Mateo, entonces el pueblo siempre tenía que ir donde ellos. En otras palabras, ellos conocían o se relacionaban con los que tenían dinero, con las personas del alto. Entonces, cuando Jesús llega y lo llama, Mateo no dudó. Y eso tenía que ver con algo de que se cree, se deduce, algunos escritores dicen de que Mateo posiblemente no le gustaba tanto ese trabajo. Se cree, algunos historiadores dicen, no es nada seguro, pero se cree, algunos historiadores dicen, de que Mateo posiblemente heredó esta función o este trabajo de parte de su padre. Quiere decir, el papá o el abuelo o alguien cercano a Mateo tuvo que haber tenido este trabajo y se lo heredó a Mateo. Es lo que se cree, lo que se deduce, porque cuando Jesús lo llama más adelante, cuando estemos mirando el capítulo donde especifica esto, donde detalla ya el llamamiento del llamado a los apóstoles, uno llega y mira que cuando Jesús llegó y le dijo, ven, sígueme, Mateo no lo dudó. Mateo se paró de la mesa, dejó su silla y siguió a Jesús. Eso significa de que posiblemente de que él no estaba muy contento, no estaba muy agradado con ese puesto, con esa posición, con ese trabajo que tenía que desarrollar, llevar a cabo. Quizás no le gustaba mucho. Entonces Mateo era ese tipo de persona. Y como le dije, la Biblia empieza con un contador. Es algo maravilloso de la Biblia. Y lo mismo el libro de Génesis, porque cuando miramos a Moisés tenía, había estudiado tanto, tenía tantas cosas que había estudiado, entre las cuales también había estudiado la parte contable. Pero Mateo empieza con o el escritor de Mateo, o el escritor del libro de Mateo se dedicaba a la parte contable. Otra cosa para detallar del libro de Mateo. El libro de Mateo es el libro que hace más referencia al Antiguo Testamento. Más de 60 veces hace referencia al Antiguo Testamento, toma referencias del Antiguo Testamento, porque en realidad lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento es una explicación del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es una explicación del Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento se dijeron, pero en el Nuevo Testamento se explican. Mateo hizo más referencias al Antiguo Testamento que aún el mismo Pablo. Es algo curioso. Pablo, siendo un doctor, siendo un erudito, siendo un maestro de la ley, no hizo tanta referencia al Antiguo Testamento como sí lo hizo Mateo. Y eso se debe a que el libro de Mateo fue enfocado o fue escrito para el pueblo judío. Por eso se enfocó en el pueblo judío. De ahí que desde el versículo 1, en la versión Reina Valera 60, dice que este es el libro de la genealogía de Cristo. Empieza hablando de que era el hijo de Abraham o el hijo de David. Empieza hablando de dos personajes. Y hay que entender que cuando la Biblia habla de hijo, no necesariamente está hablando de que fue engendrado, sino que está haciendo alusión o hace referencia a que este libro fue escrito, o hace referencia de que más bien hace referencia a la parte genealógica. Entonces, cuando uno encuentra en la Biblia la palabra hijo y en otras partes incluso la palabra hermano, no tanto, pero
Sí, la palabra hijo. Entonces está haciendo referencia a la parte genealógica. Y hay otra versión que a mí me gusta como dice. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Me gusta más como lo dice esta versión. Dice que el siguiente es un registro o una genealogía de los antepasados de Jesús. Y es algo curioso cuando habla de los antepasados, porque si usted llega y lee el libro de Lucas y el libro de Mateo, hay una gran diferencia entre la genealogía que hace Mateo y la genealogía que hace Lucas. Y eso tiene que ver porque está enfocado en que Mateo presenta a Jesús como un rey. Por eso uno llega y mira que Mateo es uno de los libros donde más habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos. De ahí que para poder entender el libro de Mateo hay que entender algunas cosillas de todo lo que tiene que ver el reino, cómo operan los reinos, cómo funcionan los reinos. Y es bueno que si usted se toma el tiempo, lea, averigüese un poquito de la tema de la constitución, por ejemplo, la constitución, cómo es la constitución en la parte, por ejemplo, la constitución inglesa, cómo funcionan los reinos allí. En realidad nosotros no sabemos de reinos porque venimos de culturas que aquí nunca hubo reinos ni nada. Fuimos invadidos por ellos, pero nunca trajeron esa cultura. Nos regalaron la religión, nos regalaron las leyes, nos regalaron el idioma, pero no nos regalaron el pensamiento real. Entonces el versículo 1 dice que este es el registro de los antepasados del Mesías, que fue descendiente de David y de Abraham. Y lo curioso es que empieza hablando de dos personajes que para la cultura judía son muy comunes. Por eso uno llega y va a encontrar una y otra vez que hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Y aquí se saltaban el pasito de que Jesús no es hijo de Isaac ni de Jacob, sino de una vez pasa de Abraham, pega un salto y aterriza en David. Y el versículo 5 dice que Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat y así sucesivamente. El versículo 11 dice que Josías fue el padre de Joacim. Bueno, en algunas versiones dice Joaquín, en otras versiones dice Joacim, pero en realidad es el mismo personaje. Joacim fue el último rey, como les decía anteriormente, fue el último rey, como lo dice aquí Joacim o Joaquín. Dice que Josías fue el padre de Joaquín o de Joacim y de sus hermanos quienes nacieron en el tiempo del destierro o la deportación en Babilonia, cuando los babilonios vinieron y llevaron a los últimos judíos que quedaban, que fueron llevados para Babilonia, porque en realidad el imperio babilonio hizo 3 incursiones, en el 611 a.C., en el 596 y en el 586, cuando definitivamente se fueron, y quedó Jeremías y otro grupo de personas, muy pocos en realidad, muy poco número de personas, y en ese proceso fue cuando se escribió el libro de Lamentaciones. Y aquí hay una cosa curiosa, dice que del versículo 12, pero ese sí lo voy a leer aquí en la Reina Valera 60, dice que después de la deportación de Babilonias, Jeconías o Joacim engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús el Cristo. Lo voy a leer en esta otra versión. Dice que Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a José, quien es llamado el Mesías o el Mechach para los hebreos. Y aquí hay varias cosas para entender.
Jesús en realidad no fue hijo engendrado de José. Jesús fue hijo adoptivo de José, porque como vamos a ver, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Por consiguiente, José adoptó a Jesús. Quiere decir, Jesús fue un hijo adoptivo de José. Entonces, para aquel entonces, las mujeres, o en el caso de la mujer, el adulterio era castigado fuertemente. Si uno llega y mira más adelante en el libro de Juan, dice que una mujer fue llevada a Jesús sorprendida en el acto mismo del adulterio. La llevaron allí y le dijeron a Jesús que qué habría que hacer. Y Jesús llega y dice que el que estuviese libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Incluso la iban a condenar. Entonces, en aquel entonces se condenaba con la muerte. No había otra salida, no había otra solución. Y el versículo 18 dice que este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizase, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un buen hombre y no quiso avergonzarla en público o difamarla. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través del profeta cuando dijo: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios está con nosotros. No, la Reina Valera 60 dice que Dios con nosotros, y esta versión dice Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, en aquel entonces, como les decía anteriormente, cuando una mujer resultaba embarazada y no se había casado, lo más normal y lo más natural que hacían en ese entonces era llevarla a un lugar y todos empezaban a lanzar piedra desesperadamente hasta que la mataban. Quiere decir, era una muerte atroz, una muerte muy fea, en realidad era una muerte terrible que existía. Pero lo curioso era que mataban a la mujer, no al hombre. En muy pocas ocasiones mataban al hombre, pero por lo general mataban a la mujer. Quiere decir, la mujer era la que tenía que cuidarse demasiado. Por eso es que Jesús en Lucas dice que una mujer que tenía 10 dracmas, si se le pierde una dracma, no la busca desesperadamente. Y claro, lo que pasó era, las dracmas, las mujeres, las vírgenes utilizaban una corona, y esa corona tenía 10 moneditas, llamémoslas en plata peruana, de céntimo, de 10 céntimos, y si la miramos por ejemplo en el dólar, sería una moneda como de 5 centavos de dólar aproximadamente. Eran monedas pequeñitas que llevaban en la corona. Y cuando un hombre abusaba de una mujer, o la violaba en realidad, cuando la violaba o la encontraba por ahí en el campo, en la calle, donde fuese, donde la violaba un hombre o varios hombres, lo que hacían era arrancarle una moneda de la corona, y significaba que ella ya no era virgen, que había perdido la virginidad. Y entonces el papá obviamente ya no podía entregarla como virgen, y entonces el pueblo llegaba y reclamaba, o le decía le decía al papá y a la mamá y a los familiares de la casa que tenían que sacarla para que ella muriese apedreada. Entonces por eso
ella buscaba desesperadamente esa moneda. Y dice que cuando la encontraba, pues hacía fiesta. Obviamente no iba a hacer fiesta si estaba salvando su vida. Entonces, en aquel entonces, una mujer que apareciese así, embarazada, imagínense, ustedes, mis amigos, que llegue su esposa o su novia y llegue y le diga, no, mi amor, lo que pasó fue que yo estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no lo creemos nosotros, y José tampoco. José también, aunque la Biblia dice que era bueno, también tenía sus dudas, sus sospechas, y por eso dice que para no difamarla, para no acusarla, para no mostrarla allí para que la sacrifiquen y la maten, entonces dice que la quiso dejar en secreto. Quiere decir, mira, María, yo, ese hijo no es mío, como dice la canción, pero la canción dice, el negrito es el único tuyo. Entonces, eh, ese hijo no es mío, no me pertenece, porque tú y yo never, nada de nada. Por consiguiente, mejor dejemos las cosas así. La bloqueó de WhatsApp, la sacó de Facebook, la sacó de todo lado. Pero lo curioso es que Dios le habla en sueños, y, y un ángel viene y le habla. Y es algo curioso de que el libro de Mateo empiece de esta manera. Primero empieza hablando de que cuál es el origen de Jesús. Y lo segundo que comienza hablando es que viene de una manera, o que fue concebido de una manera sobrenatural. Porque para el pueblo judío, lo natural no era normal. Para ellos no les cabía en la cabeza, no soportaban eso. Lo otro, se le llama el Mesías porque ellos estaban esperando un Mesías, un Redentor, alguien que viniese y que lo librase del yugo de los esclavos. Entonces ellos estaban esperando que viniese un hombre que venía a pelear contra el Imperio Romano, que iba a acabar con todo el Imperio Romano. Ellos estaban reclamando la promesa que existe en Deuteronomio 28, que ellos iban a ser cabeza y que nunca iban a ser cola, de que ellos iban a prestar a las naciones y que nunca iban a tener que pedir prestado. Entonces ellos se reclamaban esa promesa en ese entonces, y aún todavía algún grupo de judíos reclaman todavía esa promesa, que ellos siempre iban a estar siempre iban a estar arriba, que ellos siempre iban a ser cabeza y que nunca iban a estar debajo. Entonces ellos reclamaban eso. Y ahora que nace el Mesías, por eso cuando nace el Mesías no es algo natural, es algo sobrenatural. Y por eso cuando los judíos empezaron a escuchar, empezaron a hablar, los doctores empiezan a analizar las referencias de lo que decía el Antiguo Testamento, de que hablaban. Obviamente en aquel entonces no tenían la Biblia, la podían descargar en la Play Store, sino eran enrollos o pergaminos, y no todas las personas tenían acceso a los pergaminos, no todas las personas tenían acceso a leer la Biblia, a leer la Torá, a leer Nevi'im, Ketuvim. No tenían el acceso a ellos porque eran unos rollos gigantes y demasiado protegidos, y las personas del común no decían como ir a la biblioteca en la actualidad, bueno, voy a ir a la biblioteca, me voy a leer un libro, o simplemente voy a buscar en Google, lo voy a descargar. No, ellos no tenían esa facilidad. Entonces por eso el libro empieza de esta manera, de algo sobrenatural, para convencerlo. Entonces ellos esperaban que este Mesías viniese y acabase con todos los enemigos de Israel, con todos los enemigos de los judíos. Eso era lo que ellos querían y era lo que ellos esperaban. Pero resulta, como vamos a seguir estudiando el libro de Mateo y vamos a estar viendo varios aspectos, de que no fue así. No fue así. Y es algo curioso porque muchas personas, aún en la actualidad, no saben que Jesús fue judío, o que Jesús fue hebreo, o que Jesús fue israelita. Entonces, como en la actualidad Jesús pertenecía al pueblo o a la ciudad de Jerusalén, donde está Israel. Entonces, mucha gente todavía no sabe eso, pero lo que es maravilloso de todo esto es que Dios estaba actuando. Dios empieza
a obrar en el pueblo. El pueblo esperaba algo diferente, pero Dios estaba haciendo lo que necesitaba. Y a veces, ya pasando toda esta historia a nuestra vida, a veces nosotros queremos y esperamos de que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo espero, como yo lo quiero. Y así estaba el pueblo de Israel. En eso nos parecemos demasiado. Siempre nuestras oraciones, nuestro deseo, nuestro anhelo es que Dios haga las cosas como yo espero, como yo quiero, como a mí me gusta. Pero en realidad Dios siempre va a hacer las cosas como son mejor para mí, cómo me van a traer avance en mi vida, no solamente para mí, sino en mi entorno, en mi alrededor. Entonces, ellos estaban esperando un justiciero, pero vino una persona y en vez de ir a matar a los demás, dio su vida por todos nosotros. Quiere decir, en vez de ir a acabar con todos los ejércitos, en ir a acabar con todos, le dio la vuelta a la moneda y él dio la vida, dio su vida para que todos tengamos la vida y que la tengamos en abundancia. Uno justo murió para que nosotros los injustos recibiésemos la justicia. Entonces eso es lo que enfatiza el libro de Mateo, eso es lo que hace énfasis el libro de Mateo, de que Jesús vino, nació de una manera sobrenatural, vivió como una persona común y corriente. Por eso en Hebreos dice que él le tocó aprender, o que aprendió, le tocó. Jesús fue una persona común y corriente. Jesús no podía ser mucho más que nosotros, porque si no, no podría haber dado la vida por nosotros, porque si Jesús hubiese sido un ser sobrenatural que siempre estaba por encima de todo el modus operandi, no nos podría exigir a nosotros que viviésemos en santidad, no nos podría exigir a nosotros de que deberíamos obedecer, porque si Jesús fue probado en todo y no cometió pecado, por eso nos pide a nosotros que también vivamos una vida en santidad. Entonces eso es lo que enfatiza el libro de Mateo, y por eso el primer capítulo termina diciendo, el versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí se ve el respeto y el amor que Jesús tenía por su esposa. José obedeció lo que Dios le dijo, José obedeció lo que Dios le mostró, y no solamente eso, tuvo respeto por ella. La amó, la respetó y la valoró. Entonces, para concluir, Mateo fue escrito para un pueblo judío, o fue escrito en realidad para los judíos. Y yo sé que muchos van a decir, pero yo no soy judío ni nada, pero quiere decir, lo que debemos de sacar es las enseñanzas para nosotros. Quiere decir, el pueblo al cual estaba enfocado los judíos. Para nosotros, no somos judíos, pero somos hijos de Dios. Y hay muchos principios, valores, muchas enseñanzas que hay aquí, que si nosotros las traemos al diario vivir, o las traemos a nuestro tiempo, nos van a funcionar. Entonces, no importa que usted no sea judío, no importa que no pertenezca a ninguna tribu ni nada, y en realidad creo que ninguno pertenecemos a ninguna tribu de los que estamos aquí, aunque hay algunos que dicen que sí, que nosotros pertenecemos dependiendo del apellido, dependiendo no sé qué cosas, pero bueno, eso es otro tema muy aparte. Así que lo que nosotros debemos de enfocarnos es de que Jesús nació de María, caminó como hombre, hizo milagros, fue a la cruz del Calvario y nos dio la vida, y nos dio para que tú y yo la tengamos en abundancia. Así que Jesús nos dio la vida, así que debemos de aprovechar esa vida, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. Dios no va a hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros nos imaginamos, como nosotros queremos. No lo hizo con el pueblo judío. Ellos esperaban un libertador, alguien que viniese con espada y acabase y matase a todos. No, Dios lo hizo de la manera efectiva.
Dios erradicó la muerte, y por eso Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está? Oh sepulcro, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Quiere decir, la muerte fue vencida por Jesús. Jesús nos dio la autoridad, por eso de ahí en adelante tú y yo tenemos la autoridad, tenemos el permiso, el privilegio de ser hijos de Dios. Antes solamente calificaban para ser siervos de Dios. De ahí en adelante somos hijos de Dios, porque Jesús, el unigénito Hijo de Dios, fue y dio su vida por todos nosotros. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios por enviar a Jesús. Y si uno llega y se pone a mirar toda la genealogía, envió a su Hijo, envió a un Rey para libertarnos a nosotros. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias por enviar a Jesús, gracias por darnos vida, gracias por libertarnos de nuestra maldad, gracias porque Jesús rompió toda cadena, Jesús rompió con la maldición del pecado, Jesús rompió con la maldición de la enfermedad, Jesús rompió con la maldición de la muerte. Jesús nos hizo libres, nos hizo completamente libres. Gracias por el sacrificio de Jesús, gracias porque hubo personas como José, como María, que fueron instrumentos, que fueron personas que se pusieron a la brecha, personas que sin importar lo que pasaba, lo que sucediese, estaban allí dispuestos a servir. Padre, queremos ser ese tipo de personas, Padre, que sin importar lo que pase, lo que suceda, Padre, queremos hacer parte del plan tuyo, del propósito tuyo. Padre, ponemos a tu servicio los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades, lo que tú nos has entregado. Padre, yo oro por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que está conectada, que se va a conectar. Oro para que tú seas bendiciéndolos grande y abundantemente, Padre. Que tú los levantes, los fortalezcas. En el nombre de Cristo te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Muchas gracias. Dios les bendiga grande y abundantemente. Así que mis hermanos, nunca no se pierdan que vamos a estar estudiando el libro de Mateo. Así que el próximo miércoles nos vemos. Libro de Mateo, el próximo miércoles 7:30 de la noche. Los viernes 7:30 de la noche la oración. Los sábados 7:30 de la noche reunión de jóvenes. Y los domingos nos reunimos presencialmente, así que lleve a un amigo, lleve a un conocido, lleve a una persona que necesita escuchar el mensaje de vida eterna. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo, bendiciones a todos. Bendiciones, bye bye.